Vamos a estudiar ahora los distintos tipos de ecuaciones de la circunferencia que podemos encontrar, ¿sí? O que podemos calcular. La primera forma de la ecuación de la circunferencia es la forma ordinaria con centro en el origen, ¿sí? Para utilizar esa ecuación, los datos que necesitamos de la circunferencia es únicamente el radio, ¿sí? Porque al tratar de una circunferencia con centro en el origen, sabremos que la circunferencia pues va a tener centro en el origen. ¿Cuál es el origen? Recordemos que el plano cartesiano tiene varios elementos, el eje X, eje Y, ¿sí? Y donde se cruzan esos dos ejes se llama origen, ¿vale? Entonces, aquí donde están cruzados los dos ejes, lo conocemos como origen, y entonces es justamente ahí donde está el centro de la circunferencia, ¿sale? Entonces, todas las circunferencias de este ejemplo van a tener el centro justamente en este punto, ¿sí? El único dato que nosotros necesitamos es el valor del radio. Recordemos que el radio es la distancia que hay desde el centro de la circunferencia a cualquier parte de la misma, ¿sale? Este es el radio, ¿sí? Y es el único dato que necesitamos. Entonces, pasamos al ejemplo. El ejemplo dice: calcular la ecuación de la circunferencia con centro en el origen y radio igual a 10, ¿sí? Lo que está en rojo no lo voy a sustituir en la ecuación, forma parte de la ecuación. Lo único que necesito es conocer el valor del radio, y el ejemplo ya me lo da. Dice que el radio vale 10. Entonces vamos a sustituir x al cuadrado más y al cuadrado es igual a radio. ¿Cuánto vale el radio? 10. Pero dice la ecuación que va elevado al cuadrado, ¿sale? Y entonces, para resolver esa ecuación, lo único que tenemos que hacer es elevar el 10 al cuadrado. Recordemos que un número elevado al cuadrado es un número multiplicado por el mismo. En este caso entonces sería 10 por 10, 100. Y eso es todo. Esa es la ecuación ordinaria con centro en el origen de esta circunferencia. ¿Cuáles son las problemáticas normalmente que vamos a encontrar en estos problemas? Bueno, pues en ocasiones tal vez el problema no me dé el radio de forma directa, sino que tenga que calcularlo. A veces, por ejemplo, me va a decir calcular la ecuación de la circunferencia con centro en el origen y que pasa la circunferencia por este punto, por ejemplo, ¿no? Menos x, y, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer en ese caso? Pues calcular la distancia que hay de este punto al origen, ¿sí? Y automáticamente ese va a ser el valor del radio. Otro tipo de problemas es que no me den el radio, sino que me den el diámetro, ¿sí? Pero nosotros debemos recordar que el diámetro pues es el doble del radio, ¿sí? Si el problema me da el diámetro, pues tengo que dividir entre 2 ese diámetro, y el valor o el resultado va a ser el valor del radio, ¿sí? Y entonces, una vez teniendo el radio para estas circunferencias con centro en el origen, pues ya prácticamente puedo calcular en automático la ecuación de esa circunferencia.